recuerdo que me dijo mi papá o mi mamá, ¿cuál es el mensaje? Y comencé a decirles el mensaje. Cuando estábamos ahí, mi hermano Pablo comienza a hablar en lenguas. Comienza a hablar en lenguas en la mesa. Estábamos desayunando. Y entonces esa fue algo extraordinario. Mi hermano hablando en lenguas y yo también comienzo a hablar en lenguas, desayunando. Y les doy el mensaje. Me dice mi papá, esto tienes que decirlo en la iglesia. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. ¿Qué tal? Buenas noches, buenos días y buenas tardes en cualquier lugar del mundo y donde nos estén sintonizando la hora. Bienvenidos nuevamente a este programa que se llama Conversaciones del Espíritu. Hoy tenemos de invitado a nada más y nada menos que el pastor Fabián Martínez. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Dios les bendiga a todos, muy bien. Gracias por la invitación. Estamos pues emocionados con esta plática que me gusta siempre platicar. Hace rato conversamos y decía, esto ya debería haber quedado en la grabación, en la Sí, ya. transmisión, pero Sí, sí, sí. son los momentos, ¿verdad? Los momentos indicados que Dios tiene para nosotros. Esperemos que sea de agrado para todos. Sí, y bueno, para comentarle un poquito por el nombre y todo eso y de qué es más o menos lo que digamos, espera que hagamos. Yo cuando tuve esta idea, que yo creo que fue el Señor que me ayudó para esto, yo pensaba en muchos nombres, pero no sabía, no estaba decidido. Y un día orando en la iglesia, yo no ni siquiera estaba orando por esto ni nada, simplemente me vino así el nombre, así a la mente, al corazón y dije, pues ¿no? Y pues la idea es de que pues nosotros platiquemos, ¿no? Cuáles han sido nuestras experiencias con el Espíritu Santo, cómo es vivir una vida espiritual verdaderamente, cómo Dios nos ha llamado, cómo nos ha dirigido a lograr distintas cosas, ¿no? En su propósito, ¿no? Y pues bueno, para iniciar quiero hacerle una pregunta. Eh, ¿cómo era el pastor Fabián o Fabián antes de encontrarse con Jesús? Es una pregunta interesante, porque fíjate que el caminar de la vida es algo que nosotros pues vamos en un proceso. Siempre la vida cristiana es un proceso. Pero en mi caso particular, pues yo nací en una iglesia evangélica, en una cura evangélica. Mis padres eran pastores cuando yo nací. Entonces, eso convierte o hace que mi proceso de conversión sea más complicado, porque uno crece con las enseñanzas bíblicas. Fui instruido de las escuelas dominicales, pasé desde los parvulitos hasta Ajá. toda la, ¿cómo se llama? El nivel de escuela dominical, ¿no? Porque eso era lo que nos enseñaban y a veces eso pues puede ser un poquito más complicado para en el caso nuestro como hijo de pastor, donde pues uno comienza a querer ser como nos indican que tenemos que ser y a veces eso nos cuesta un poquito porque las cuestiones que vemos en la escuela, las cuestiones que veíamos con nuestros compañeros, era una lucha todos los Sí, como que le días. tiraban así bullying los compañeros de, ay, viene el hijo del pastor, o algo así, ¿no? Sí, no, fíjate, porque en dado caso en la primaria, Ajá, pues sí había un poquito ajá. decía el hijo de Don Juan, porque pues mi papá se daba a conocer como el pastor, ¿no? Pero ya en la secundaria pues fue más difícil porque ahí es donde uno empieza y yo entré a la secundaria y nadie sabía que yo era cristiano, ¿no? O Ok. más bien no cristiano, sino que nadie sabía que yo iba a la iglesia cristiana. Entonces yo esa parte de mi vida fue un poquito pues alejada de Dios, ¿no? Sí, sí. Uno dice, bueno, sí, algunos van a decir, no, ¿cómo puede ser el hijo del pastor? Ujú. No sabíamos. Bueno, Sí, sí. sí, déjame decirte que
pues en ese proceso fue cuando yo empecé a experimentar muchas cosas que pues me alejaron de Dios, mis amigos queriendo quedar bien con algunos de mis compañeros. Comencé a tener algunas prácticas a escondidas de mis padres para poder creer o pensar de que era yo aceptado en ese grupo, ¿no? Entonces, ahí fue donde me perdí. ¿En la Ya secundaria? en la secundaria. Y fíjate que al final de todo, cuando terminamos el curso de la secundaria y ya nos despedimos, tú sabes la despedida, ¿no? Que Ajá. escribe la playera y tu Ah, nombre y que yo todavía las tengo. sí, tú tienes tu recuerdo. Yo no sé dónde quedaron estas playeras. Bueno, pues ahí no, oye, que las golondrinas y que vamos Ajá. a despedirnos. Me acuerdo que me acerco a una de mis compañeras y me atreví a decirle, oye, fíjate que soy cristiano, que yo soy hijo de pastor. Y entonces ella me voltea a ver, puso unos ojotes así grandotes y me dice, ¿qué crees, Fabián? También yo. Yo también, me dice. O sea, éramos cristianos desconocidos ahí en la secundaria. Gracias a Dios que después del proceso que hemos vivido, pues nos hemos encontrado y nos hemos encontrado bien, cada quien en su iglesia, sirviendo a Dios, ¿no? Qué bueno, gracias a Dios. Pero es un proceso, fíjate que en la secundaria, aparte de que sí viví un poquito alejado de Dios, pero también tuve experiencias que me comenzaron a empezar a abrir los ojos de mirar de que necesitaba yo a Dios, ¿no? Uno de los casos fue que, pues todo estudiante en el momento del examen es donde sufre. Ajá. Y yo ahí es donde era muy, muy cabezón en la escuela, ¿no? O sea, no me gustaba estudiar mucho, me costaba mucho, pero yo le pedí, me acuerdo, no estudié mucho, me puse a estudiar bastante, pero no alcancé a estudiar ciertas preguntas del cuestionario que nos habían pedido. Y entonces estaba mi abuela, me acuerdo, de parte de mi mamá ahí en la casa. Y entonces antes de salir yo le dije a mi abuela, abuela, ore por mí porque pues tengo examen. Y me dice, abuela, sí, vamos a orar. Y me puso su mano sobre mí, oró por mí. Llegué a la escuela y en el examen estaban las preguntas que exactamente yo había estudiado. Ah. Fue para mí fue sorprendente en esa parte, y entonces yo dije, no, definitivamente la oración funciona. Sí. ¿No? ¿Y cómo fue esa transición? O sea, ¿cuál fue ese encuentro que lo hizo cambiar, ¿no? Porque dice que en la secundaria usted estaba alejado de Dios, pero ¿cuál fue ese encuentro en particular que usted dice, ese día fue cuando yo entregué mi vida a Cristo por completo? Pues mira, pasaron varias cosas. Estuve estudiando en dejé la secundaria y entré al bachillerato, pero mi vida comenzó pues a complicarse más, ¿no? Quizás muchos no lo sepan, pero estuve ahí en una escuela que se llama, no sé si puede decir Sí, el se nombre de la puede. escuela, ¿verdad? Promoción ahí. Una promoción en la Si nos ven escuela. ahí Es el bachillerato Virgilio Uribe particular. Me acuerdo porque no terminé bien mi secundaria y fui alumno irregular porque no terminé bien de la secundaria. Entonces tuvieron que meter en alguna particular que me pudiera aceptar, ¿no? Ajá. Irregular. Pero aún así, pues entré ahí, pero ahí no sé si fue para bien o para mal, pero creo que fue más para mal. Ajá. Entonces, ahí me fue a descomponer, me descompuse mal, peor de lo secundario. Bueno, pues pero es la edad también. no sé yo creo que la edad, ¿no? Pero puede ser también porque También yo en la prepa sí, no, olvídate, en la prepa, en esa prepa ahí, no, Y yo todavía dije, con... yo recuerdo algunos momentos ahí, pero la verdad me causan vergüenza. Sí, Me causan bueno. vergüenza porque dije yo cómo puede llegar a esos puntos, ¿no? Ujú. Bueno, no, uno no sabe hasta dónde ha llegado, pero yo dije eso, ese punto de la bachillerato, la prepa fue difícil. Y ahí fue donde me di cuenta, unos amigos que estaban ahí, que también eran de la iglesia, pues yo miraba sus comportamientos también, ellos miraban los míos, ¿no? Dice uno, bueno, pues si aquí está el hijo del pastor y se comporta así, pues ellos dicen, no, pues peores nosotros, ¿no? Pero bueno, cada quien también no eres hijo. cada quien en su vida espiritual, cada quien tiene su comportamiento, pero bueno, entonces, me acuerdo que determiné cambiar de escuela. Dije yo, determiné, quiero cambiar, quiero hacer mejor las cosas, y entonces me salí de la escuela, y entonces a la otra escuela yo le hice una promesa a Dios, le dije, Señor,
ya no quiero vivir así, no quiero tener una vida doble, no quiero vivir una vida pues incompleta. Entonces, cuando entré a la otra escuela, aunque todavía no estaba bien, yo dije, desde que entre voy a decir que soy cristiano. Así esa determinación hice, ¿no? Y así llegué y sabe que no, yo soy cristiano. Y entonces ahí comencé a experimentar, ahí sí comencé a experimentar el bullying cristiano, ¿no? Entonces, el bullying cristiano me refiero a que sabe que eres cristiano y enseguida te señalan, ¿no? Sí. No, ahí va el cristiano, ¿no? Ahí va el aleluya. No, agua, no digan ninguna palabra porque aquí está el cristiano, no se nos vaya no se nos vaya a desconvertir. O sea, burlas así, ¿no? Entonces, pues yo traté de comportarme. En ese proceso viví una situación difícil en la cuestión de que pues comencé en la iglesia y con algunos compañeros a ser como líder. Empecé me empezaron a seguirme y comencé a practicar ciertas cosas o a hacer cosas que no eran buenas. Y entonces eso fue lo que me despertó la situación de cambiar. Entonces, no muchos lo saben, pero en algún momento nos llegamos a meter a las casas abandonadas. Entonces, nos metimos en casas abandonadas y que por la cuestión del juego, inclusive hasta para asustar a la gente, pasaba la gente y le chistábamos, ¿verdad? Hey, queremos asustarlos, ¿no? Pero en una ocasión nos metimos en un lugar donde fue lo que cambió todo, ¿no? Y ahí uno de mis amigos fue lastimado y entonces yo reaccioné. Yo dije, si mis amigos me siguen para hacer lo malo y provoqué una situación como esta, yo dije, yo no quiero que esto vuelva a suceder. Yo dije, Señor, no quiero volver a ser la causa de que mis amigos caigan en esa situación quizás o sufran por mi culpa. Y es ahí donde yo decido cambiar. Ahí es donde yo digo, Señor, ya no quiero. Entré a la nueva escuela y ahí es donde yo dije, bueno, Señor, de aquí en adelante quiero amarte, quiero servirte, quiero hacer lo que tú quieras. Y eso fue parte de mi cambio. Ok. O sea, lo que le pasó a su compañero fue el motivo que Dios usó, tal vez para usted que se diera cuenta, ¿no? De que tenía que buscar más a Dios y enfocarse en esa área. Sí, ¿no? la verdad que fue para mí el parteaguas. Fue el parteaguas. La verdad sí me dolió mucho. Y eso fue lo que hizo que yo reaccionara para poder decirle a Jesús que realmente quería seguirle como él quisiera y pues fue difícil porque pues eso lo llevé arrastrando por muchos años esa situación, por eso. Entonces pues dije, Señor, yo no quiero más eso. Yo quiero ser que las personas que me vean o que sigan lo que yo hago sean para que ellos tengan un buen acercamiento a ti o que tengan una buena experiencia, no mala. Y ya después de ahí ya fue cuando usted ya se entregó, ya comenzó a buscar a Dios, a consagrarse, a servir en la iglesia y todo. Pues sí, es como todo joven, pues con sus distracciones, ¿no? Sí. Sí, claro, pues pues uno enamorado, Ajá. pues era una de las distracciones, ¿verdad? Pues, ¿Qué más? Tú pues también sí. estás enamorado. Pues sí. ¿Ah, no estás enamorado? Sí, claro, ¿No? de Cristo. Bueno, ya tu mamá nos dirá. Pero bueno. Cuando usted comienza ya a buscar a Dios y todo eso, quiero preguntarle, ¿cómo fue ese momento cuando usted recibió el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo fue esa experiencia? Descríbanosla, o sea, ¿cómo fue? Mira, creo que una de las partes esenciales fue un ministerio que se formó en la iglesia que se llama Castillo del Rey. Esa fue para nosotros fue una experiencia especial. Y ahí fue donde, en ese ministerio Castillo del Rey, donde yo, en uno de los eventos nos teníamos a nivel nacional, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y antes de eso, cuando yo acepté a Cristo, fue específicamente en el año de 1991, creo, ahí en el altar de la iglesia, donde uno de los hermanos de la iglesia me dijo, pues Fabián, tienes que hacer una decisión ahora, cambia, y yo se estaba pasando conmigo, hasta ahí en ese momento fue cuando yo decidí a Cristo. Pero ya más adelante, en uno de los apoderamientos que tenía Castillo del Rey, ahí fue donde yo recibí el bautismo del Espíritu Santo.
Ok. Claro, Dios había tratado conmigo desde la niñez. O sea, Ujú. Dios trabaja por procesos y los procesos que uno vive nos van llevando a determinados puntos de la vida donde uno tiene que tomar una decisión. Sí. Y este punto de decisión fue en Castillo del Rey, en un apoderamiento. Ahí fui ¿Y qué bautizado se con hacía el... ahí, en el En el apoderamiento? ¿Era un apoder- servicio o...? Era un campamento de preparación de Castillos del Rey donde se reunían todos los equipos de Castillos del Rey de dramas en toda la nación Mm, y todos recibían una actualización, pero sobre todo la palabra lo dice, empoderar o apoderar. Mi papá decía que era apoderar, ¿no? Un ah, apoderamiento, porque ahí lo que íbamos a ir a recargar las pilas, diríamos nosotros, ok. a que el Espíritu Santo nos motivara, nos llenara y unidos entre todos los equipos de todos los estados de la República que tenían un grupo de Castillo, nos reuníamos ahí y era tremendo. O sea, había noches especiales, Sí, sí, sí. había caminatas de oración, o sea, que hacíamos donde éramos ministrados y eso cambió nuestras vidas. Ujú. Castillo del Rey también fue una parte importante para mi vida. No, yo creo que no solamente para mí, hay muchos hermanos en el ministerio que estuvieron en Castillo del Rey Ok. y yo los conozco y son amigos míos y pues hemos visto el crecimiento y el desarrollo de sus ministerios también en el proceso. Dios ha sido bueno. Ujú. ¿Por qué? Porque teníamos esas reuniones de apoderamiento. Ok. Esas reuniones pues, eran ¿Y ahí tremendas. recibió el bautismo en algún servicio de los que se hicieron Sí, ahí? ahí en una de las reuniones, ahí fue donde yo recibí el bautismo del Espíritu ¿Y Santo, una cómo, noche. cómo se sintió? ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo describiría esa experiencia? Pues yo recuerdo que todos tenían una experiencia ahí, unos caían, otros brincaban, otros lloraban. Yo le dije al Espíritu Santo, le dije, Espíritu Santo, yo quiero pues aprender, quiero recibirte, quiero tener una experiencia contigo, ¿no? Entonces, todos ahí nos decían, pasa al altar y vamos a orar Ujú. por ti. Y recuerdo que esa ocasión yo me arrodillé y yo veía que todos hablaban en lenguas y yo no. Entonces decía, Señor, ¿cuándo? Hasta que llegó un momento que el Espíritu Santo vino sobre mi vida y pues fue Comenzó. fue algo, algo maravilloso cuando tienes esa experiencia del Espíritu Santo donde quisieras no levantarte. Yo me acuerdo que todos se levantaron y yo quería quedarme ahí, todavía orando ahí en el altar. Fue algo bonito. Creo que en esa ocasión no solamente yo, sino varios amigos míos ahí arrodillados, me acuerdo que después cuando regresábamos de los campamentos de Castillo del Rey a la iglesia, sucedían cosas bonitas, ¿no? Como Bonitas. aquella vez, ¿se acuerdan? Cuando regresamos del congreso. Ajá, sí, 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 o sea, algo que tú dices, son extraordinarias. Por ejemplo, me acuerdo que mi papá hizo un campamento y yo venía, pues, bien recién bautizado y yo le había dicho al Señor cuando mi hermana se había ido a otro país a estudiar el Instituto Bíblico y yo me quedé como líder. Yo le decía, Señor, yo no quiero ser un líder más, yo quiero que tú, el Espíritu Santo me guíe, ¿no? Que seamos. Entonces, esos días, después que regresamos, mi papá hizo un campamento local y nos fuimos a Tula, creo, por ahí. Ajá. Y mi papá no sé por qué tuvo que irse y me quedé y había unos hermanos ahí, algunos jóvenes, y me decían, Fabián, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me decían, Fabián, pues vamos a hacer un culto, le dije yo. Ajá. Estaba una hermana que a lo mejor la conocen, se llama Anita, le decimos Anita, pero es Ana Campa, Ah, sí. Ana Campa. Sí, sí. Entonces le decía, Ana, pues Ana, tú canta unos cantos. Y yo doy una reflexión, le dije, Ana, Ujú. estaba Elia Valentín, creo que en aquella ocasión estaba Rosa Elena, no me acuerdo si estaba Lorena, Aldo también, algunos hermanos ahí, pocos. Entonces, bueno, pues vamos, y Ana agarró, yo que toqué la guitarra, y Ana cantaba, o ella creo que tocó, no sé, y se dirigían, y en ese movimiento de pocos y juntos, y adorando a Dios, el Espíritu Santo nos visita. Entonces yo di la reflexión y el Espíritu Santo desciende sobre ese pequeño grupo que estábamos ahí y algunos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces yo empecé a ver algo diferente y yo le decía, esto es nuevo para mí, o sea, yo no sabía que era eso, no Ok. sabía qué estaba pasando y entonces yo me aparté y yo le dije al Espíritu Santo, le dije, Espíritu Santo, al Dios le dije yo, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto está pasando? ¿Qué quieres de mí? ¿No? Estaba mi hermano Juan Pablo y había otros hermanos jóvenes, amigos míos también ahí. Y entonces es cuando me aparté y en la soledad le hice una promesa a Dios.
Un pacto. Ahí fue donde yo le dije a Dios, voy a servirte. ¿Qué quieres de mí? Le dije, voy a servirte. Donde quiera que tú me pongas, donde quiera que tú me envíes, yo quiero servirte. Señor, si es lavando los baños, si es sirviendo las mesas, si es acomodando las bancas, donde quiera que tú me mandes, yo quiero servirte. Y si tú lo quieres recibir, recibe mi vida. Y ahí fue donde yo hice un pacto con Dios, una promesa con Dios. Lo hice y hasta el día de hoy no me arrepiento. Amén, amén. No me arrepiento de haber hecho esa promesa con Dios. Yo creo que Él más bien hizo un pacto conmigo y yo hice un pacto con Él. Bueno, es algo que es recíproco. Sí. Y pues yo me he sentido pues fortalecido. Desde ese momento Dios cambió mi vida completamente. Hay muchas experiencias con el Espíritu Santo muy bonitas. Sí. Muy bonitas. Entonces, ¿usted cree que ese día cuando usted comenzó a ministrar y algunos fueron bautizados, será que esa haya sido la primera vez como que Dios le estaba diciendo que lo había llamado? ¿Cómo fue ese momento en que usted se dio cuenta que Dios lo llamó? No fue la primera vez, porque el llamamiento yo lo recibí de una manera audible en una predicación de un hermano en la iglesia. No me acuerdo ni cómo se llama, pero me acuerdo que él oró por mí y yo recibí un llamamiento público. Y ese llamamiento público fue audible, la gente escuchó lo que Dios me dijo. Ujú. Entonces lo que Dios me dijo fue exactamente que pues iba a servirle. Pero yo era muy joven, yo no entendía, yo le dije, yo pues ahorita no quiero, tengo estudios, tengo cosas que hacer. ¿Cómo cuántos años tenía? ¿No se acuerda? Yo creo que estaba, inclusive todavía ni siquiera andaba bien espiritualmente, ¿no? Pero Dios me estaba llamando. Entonces yo le decía, Señor, pues sí. Entonces ya comenzaba a ver Como las unos cosas. 15 por ahí. Por ahí, más o Ujú. menos. Yo decía, pues, ¿cómo? O sea, no. Y yo miraba mi vida, decía, pues, ¿cómo, no? Ajá. Pero Dios comenzó, o sea, cuando Dios te O llama, dijo, no, como que este hermano anda profetizando en la carne. decía, ¿vale? no, pero es que Ajá. por eso la Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los Ujú. escogidos, ¿no? O sea, Dios llama a muchos, o sea, Dios puede llamar a mucha gente, pero ahí depende de nosotros cuando el Señor realmente escoge a quienes va a usar, porque recibes tú el llamado, pero si tú no te preparas en tu vida, entonces no serás escogido, porque tienes que Ujú. prepararte, ya depende de nosotros. Sí. O sea, de nosotros de mantener una vida santa, una vida agradable a Dios para que entonces Dios nos escoja para usarnos. Ok. O sea, Dios nos dio el llamado, sí, pero entonces yo tengo que prepararme en pro de ese llamado para poder que Él use mi vida. Entonces ya somos escogidos para poder servirle. Claro, todo depende de Él. Dice que Él llama a quien Él quiere. Sí. Y Él es el que, pues no le puede uno decir por qué a qué lo usa, si a mí no. Ajá. ¿No? Entonces ahí depende, ¿no? Entonces, de ese llamamiento al momento de que yo hice esa promesa, pues fue cuando realmente sentí la confirmación, ¿no? Una Ok. confirmación del llamado ahí, cuando dije, Señor, pues realmente aquí estoy. Sí. Y ahí es donde comencé a buscar el Instituto Bíblico. Usted estudió el Instituto Bíblico muy joven, ¿no? Muy joven, sí, muy joven. Tenía como 18, ¿no? Por ahí me había comentado. No, tenía yo como unos 20 años, Como 20. más o menos, sí. Ah, pues 20 sí. años, Y sí. son como 3 años, ¿no? Por ahí. Son 3 años, sí. Ah, ¿y cómo fue la vida en el Instituto Bíblico ya? ¿Cómo tomó esa decisión? Porque que yo sepa, primero hay que hablar con el pastor y el pastor ya te... Pues sí, el pastor era mi papá, imagínate. Tenía que pasar varios filtros, Ajá. ¿no? Pero el primer filtro, me acuerdo que le dije, papá, después de que yo le dije al Señor que quiero servirle, entonces le dije, papá, quiero ir al Instituto Bíblico, prepararme. Y me dijo mi papá, estás loco. Y era el pastor, ¿no? Ajá. No, bueno, no piensen mal de mi papá. Lo que pasa es que Ajá. él sabía quién era yo, ¿no? Ujú. O sea, me había visto, quizás no estaba viendo mi experiencia, pero él decía, ¿cómo es posible que tú quieras servir a Dios? Entonces me dijo, bueno, mira, si tú quieres servir a Dios, entonces busca tú en dónde quieres estudiar, porque yo no te voy a ayudar. Ujú. Entonces, si realmente Dios te llamó, entonces tú vas a buscar. Porque Ok, si no te ya. llamó Dios, entonces tú vas a perder el interés. Ujú. O sea, yo así lo entendí. Ok. Entonces, por eso mi papá me dijo que Ujú. no. Entonces yo le dije, no, sí, yo quiero.
Sí, pues, ya estaba No. convencido Sí, plenamente que entonces, entre yo y otra hermana más de la iglesia, pues nos decidimos a buscar el instituto bíblico. Entonces, buscamos un Mm, instituto que se llama MacDiel en Matamoros ajá. y y otro que era Ana Sanders en México y otro que está en Mérida. Ya tenía yo las 3 solicitudes y ya había llenado una. Ujú. Entonces mi mamá me encuentra la solicitud y me dice, Fabián, ¿de verdad quieres estudiar el instituto bíblico? Le digo, sí, aunque si ustedes no me apoyan, yo me voy a ir. Ujú. Me voy a ir al instituto bíblico. Ah, Entonces me dijo, mamá, no, a ver, espérate, espérate. O sea, esto ya lo voy a más serio, sí, sí, sí. ¿no? Entonces me dijo, mira, vamos a hacer algo. Y entonces fue cuando mi mamá había estudiado en Tijuana, entonces nos enviaron, me dijeron, pues si quieres estudiar, pero te vamos a enviar donde está la familia, que es en Tijuana. Ay, Y estudiamos en Betania, ya en Baja California. Y ahí la vida fueron 3 años, internado 3 años. Imagínate, 3 años internado, de lunes a viernes, y los sábados salíamos a colaborar, pero fue una experiencia diferente, yo nunca había vivido algo así. Entonces, claro, había que pagar. ujú. Gracias a Dios que Dios suplió todas las necesidades de pago. No tuve que yo pedir beca. Muy bien. Mi familia nos apoyó y fue una experiencia muy, muy hermosa. Yo dije, voy al Instituto Bíblico, todos allá son espirituales, todos oran, todos se la pasan en el altar, pero que llego y yo sorpresa, ¿no? Ujú. O sea, no es así. Entonces, pero yo llegué con esa intención. Entonces yo llegué en un momento donde dije yo, bueno, pues yo tengo que, si ellos no buscan, yo voy a buscar a Dios. O sea, yo Ujú. venía con la dirección del Espíritu Santo y yo pensaba que decía, no, pues Dios tiene que guiarme, ¿no? Entonces, pues me iba yo a orar a las 5 de la mañana a la capilla con algunos compañeros y nos íbamos a orar. Y hubo momentos, Joaquín, hubo momentos que el Espíritu Santo nos tocaba. Bueno, no sé si a los demás, pero a mí sí. Pero yo sentía la presencia de Dios. O Ajá. sea, yo estaba llorando en la iglesia, le llamamos capilla ahí en la pequeña iglesia que está dentro del Instituto Bíblico. Y ahí me arrodillaba y yo orando ahí. Me acuerdo que me tocaron una vez el hombro y me decían, Fabián, Fabián, y yo estaba pero bien tocado ahí, Ujú. ¿no? Me decían, Fabián, ya es hora de las clases. Ujú. O sea, de las 5 de la mañana las clases empezaban a las 8. El de vos, a las 7, a Mm. las 8, entonces yo de las 5 a las 8 me la pasé orando y me decían, Fabián, ya vete a arreglar porque ya todos están aquí, tú todavía sigues orando y te has Ujú. cambiado. Entonces me levantaba yo todo, los ojos hinchados de Ajá. haber llorado y me iba rápidamente a cambiar y a regresarme. Entonces, fueron experiencias muy Ujú. bonitas ahí y ahí fue después el segundo año fue cuando me eligen presidente estudiantil. Ah, Me ok. eligen presidente estudiantil porque el primer año que estuve, eh, un pastor invitó a alguien que fuera a colaborar con ellos a Obregón, Sonora, y yo decidí ir. Ah, ok. Le dije al Señor, si es de ti, pues yo voy a ir, voy a ir a preguntar hasta lo último. Y ya fue hasta las últimas fechas, oiga, quiero ver si todavía alcanzo a ir a colaborar. Eres el primero, me dice. ¿Cómo pues? Ajá. Soy el primero. Ajá. Sí, eres el primero y eres el único, así que Ah. te vas conmigo, me dice. Usted iba a colaborar con otro pastor. Con otro pastor en Ciudad Obregón, Sonora. Ah, ok. No fui de vacaciones a mi casa, no regresé a Veracruz, me fui a Obregón. Ah, ya, Entonces él quería que fuera, entonces yo me fui y colaboré con el pastor. Y en ese lapso fue cuando mi papá se pone malo. Se pone entonces por ya, primera vez. eso ya fue como en el 2000, ¿no? Por ahí. Sí, Ajá. no, antes, porque Ah, fue en el 98, ah, ok. 99, por 98, 99, por ahí. Fue cuando mi papá está en Obregón, cuando mi papá se pone malo por primera vez. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Vente a Veracruz porque tu papá se va a morir, me dice. No, le dije al hermano, fíjese que pasó esto, me tengo que ir. Y dejé la obra y llegamos a Veracruz y pues gracias a Dios que mi papá no murió, Ujú. ¿verdad? O sea, lo dializaron, todo ese proceso que vivió mi hermano Benjamín con él, pero fue esa parte primera cuando mi papá se puso malo la primera vez. Ah, ok. Ahí, ese momento. Ya el segundo año regresé, fue cuando me eligen presidente estudiantil. Creo que la influencia fue que fui a colaborar. Entonces, me dijeron, no, pues todos me dijeron que Fabián, yo no era el apto para ser presidente porque normalmente son los de tercer nivel y yo Ujú. era de segundo. Yo decía, pero si yo no soy de tercer nivel, no soy soy de segundo año, Ajá. ¿por qué a mí? No, pues que pues te vamos a ayudar. Resulta que yo era el presidente estudiantil y el que era el vicepresidente era uno de tercero, yo era de segundo. Y dije yo, bueno, es solamente Dios, O ¿no? sea, el presidente estudiantil es como si usted fuera, ¿cómo es? Como, no sé, como el superintendente o algo así dentro del,
del instituto. Pues sí, o sea, yo representaba a los Ah, estudiantes, ok, ya. ¿verdad? Era el que ayudaba para que tuvieran una vida espiritual, abogaba por ellos en algunos casos, ¿verdad? Ujú. Y sus quejas de ellos los presentaba a la dirección. Eso era prácticamente la actividad. Y pues en eso serví. Ya en el tercer año, pues ya no fui presidente. Nomás estuvo un Nomás año. estuve un año, sí. Ah, ok. El presidente fue el segundo año. Ah, ok. Me gradué en el año 2000. Yo apenas estaba naciendo, era ya 2000. Pobrecito. Oiga, pero hace rato estaba hablando de experiencias, ¿no? Que vivió con el Espíritu Santo y justamente esa es la pregunta que le quiero hacer. ¿Cuáles han sido esas experiencias sobrenaturales que a lo largo de su vida usted ha experimentado, ¿no? O sea, bueno, las que se pueden contar, porque yo sé que a veces hay experiencias que esas como que no se cuentan, como que nada más las tienes entre tú y Dios, ¿no? Pero ¿cuáles son las que usted nos pudiera contar así? Fíjate que parte de lo que cambió todo también, que me ha ayudado mucho, fue el leer un libro. Leí un libro que fue también el que me ayudó mucho a poder entender el mover del Espíritu. Ese libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn. Ujú. Me acuerdo que lo leímos entre mi hermano y yo. ¿Su hermano Benjamín? Mi hermano Juan Pablo el Ah, ok. mayor, creo que él también lo leyó. Y después que le terminó de leer, lo leí yo. Y entonces, no me cambió la perspectiva de ver al Espíritu Santo de una manera diferente. Cambió mi Sí. perspectiva. Yo me levantaba en la mañana y le decía al Espíritu Santo, buenos días. Entonces, eso causó a mí y el Espíritu Santo una relación, muy, muy, muy apegada, ¿no? Hay cosas que yo le preguntaba al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me respondía, ¿no? O sea, entonces yo comencé a orar al Espíritu Santo. Decía, bueno, el Espíritu Santo también es Dios. Ujú, Entonces yo también oré al Espíritu Santo. Yo hablaba, me dirigía, le daba gracias al Espíritu Santo. ujú, Le pedía al Espíritu Santo porque también es una persona. sí. Entonces, varias experiencias, por ejemplo, que yo viví, una de ellas fue que fuimos a una campaña allá creo que era Córdoba, Huatusco. Ujú, Por ahí esa zona de Córdoba, Orizaba, Huatusco, que es una zona allá en las montañas, ¿no? Entonces íbamos apoyando a un hermano, a unos pastores ahí y eran varios equipos de Castillos del Rey, pero digo que Castillos del Rey fue parte ajá, importante. Fuimos a apoyar a esos pastores allí en Orizaba, en Córdoba, y fuimos a la plaza principal y ahí se hizo una gran campaña. Y ahí participamos con los dramas de Castillo del Rey y entonces un predicador, no me acuerdo quién era, bueno, ese predicador, pues estaba ahí, pues, tocó la ministrar, entonces acostumbrábamos ponernos a orar, para el momento de la predicación, para que la palabra llegara a los corazones. ajá, Entonces nos comenzamos a agrupar, cada equipo se agrupó con los suyos y comenzamos a orar. En ese momento, cuando estábamos orando por las personas, o sea, entonces agrupados, el Espíritu Santo nos visita a cada iglesia, de cada grupo de Castillo Real, nosotros, a otras iglesias que estaban allá, a Galilea, a Maranata, el Mesías, o sea, estaba cada quien agrupado, ¿no? Y entonces el ajá, Espíritu nos tomó a cada uno por iglesia, ¿no? Como grupos. Y ahí la experiencia fue maravillosa. Fue algo tremendo ujú, que nos empoderó ahí. Me acuerdo que estábamos ahí y Dios comenzó a darle palabra a todos nosotros, así de una manera particular. O sea, el Espíritu Santo decía, a ver, fulanito de tal, el Señor es esto y esto y esto, y ujú, nos reprendía, nos animaba a todos, ¿no? Y recuerdo que estábamos ahí y faltaba una ajá, de los integrantes, y estaba ya sentada, yo creo que no sé si tenía sueño o algo, no sé, estaba ajá, sentada, alejado de nosotros, y entonces dice, ¿y dónde está fulanita? ajá, Entonces yo abrí mis ojos, ¿no? O sea, todos ahí ministrando, ¿no? ajá, ¿Dónde estás, fulanita? Entonces yo abrí mis ojos y empecé a buscar, ¿no? Pues yo era el líder del ajá, grupo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pues allá la vi. Fui por ella. ajá, La agarré de la mano y la traje. Le dije yo, te están buscando, le dije yo. Alguien te está llamando. ajá. Así como que, así Como si como, le estuviera preguntando por ella sí, sí. para Oye, aquí alguien está preguntando por ti. ajá, ¿Quién? Me dice, ¿quién? Ven, ven, y me la traje al grupo. Y cuando se tomó de las manos con nosotros,
Entonces el Espíritu Santo le comienza a hablar. O sea, fue algo, una experiencia, dije yo, eso está, o sea, O sea, pero había una persona que era la que estaba hablando, sí. ¿Era el predicador? No. No, ¿Era otro? era uno de nosotros que estábamos ahí. Ah, ok, Uno de nosotros, ya, ya. y el Espíritu Santo lo usó y comenzó a hablarnos y hablaba en lengua, se interpretaba en él mismo, ¿no? Cuando regresamos a Veracruz, a la casa, le platicé a mis papás, le dije, papás, hubo un mover muy bonito del Espíritu Santo ahí, Ujú. en ese lugar. Y y entonces estaba mi hermano Pablo, estábamos sentados en la mesa. Y como hubo un mensaje para la iglesia, yo le dije, papá, hay un mensaje para la iglesia, sentados en la mesa. Recuerdo que me dijo mi papá o mi mamá, ¿cuál es el mensaje? Y comencé a decirles el mensaje. Cuando estábamos ahí, mi hermano Pablo comienza a hablar en lenguas. Comienza a hablar en lenguas en la mesa. Estábamos desayunando. Y entonces esa fue algo extraordinario. Mi hermano hablando en lenguas y yo también comienzo a hablar en lenguas, desayunando. Y les doy el mensaje. Me dice mi papá, esto tienes que decirlo en la iglesia. Sí, papá, le dijo, sí, sí lo hacemos. Entonces me acuerdo que ese día mi papá nos dejó el lugar para la predicación. Hicimos un canto y les ministramos a la iglesia. Y desde ese día algo sucedió en el grupo de esa generación de Castillos del Rey, que el Espíritu Santo era un mover continuo, un mover continuo. Ensayábamos y el Espíritu Santo se manifestaba. Había hablar en lenguas, había manifestación del Espíritu Santo cada ensayo. Y hacíamos 2 ensayos, creo que era martes y jueves, porque los cultos eran los miércoles. Ujú. Entonces hacíamos el martes y nos reuníamos y el Espíritu Santo nos ministraba. Llegaba el jueves y otra vez hacíamos y al final les ponía un canto y orábamos y el Espíritu Santo nos visitaba. Fue algo bonito, tal grado así que otra experiencia también de ese momento del Espíritu Santo es que nos invitaban a otras iglesias. Ujú. Yo decía, me decían, Fabián, te queremos invitar pero queremos que vayas con tu grupo de Castillos del Rey. Pero yo no sé predicar, le digo, yo no sé predicar. No importa. Queremos que nos digas lo que el Espíritu te dé. Ujú. Entonces yo en mi mente decía, pues, ¿qué les voy a decir, no? O sea, yo no sé predicarlo, no sé ni siquiera el orden de un bosquejo ni nada, ¿no? Ujú. Entonces yo me acuerdo que fui a una iglesia, entonces, y los grupos el grupo ya estaba bien, o sea, muy espiritual, ya orando y Ujú. todo. Ese día hicimos un canto, ese de Buscadme y Viviréis. Ah, ya. Todos los conocen los castillistas Ajá. de Marcos Vidal. Marco Vidal. Y lo hicimos y al final hicimos el llamamiento y el Espíritu Santo nos visita la iglesia y ministramos. Y entonces yo me comencé, igual otra vez comencé a preguntarle al Espíritu Santo, le decía, Señor, ¿qué quieres de mí? Ujú. Eso fue antes de ir al Instituto Bíblico, ¿no? Ujú. Entonces decía, ¿qué quieres de mí? Y Dios nos invitó a otra iglesia, me acuerdo que fuimos a esa otra iglesia y también comenzábamos a involucrar a otras personas para que también Dios los usara, ¿no? Y mandaba yo, te toca a ti administrar, te toca a ti ministrar, te toca a ti. Así le decíamos, y entonces Dios los usaba. Y no teníamos preparación alguna. No, Sí, simplemente era el ningún Espíritu estudio, Santo y sí. ya. Pero la cuestión es de que lo que la gente o las personas o las iglesias miraban en nosotros es la presencia del Espíritu Santo. Entonces fue algo que cambió, o sea, nuestra vida espiritual, el grupo, era mover experiencias muy, muy bonitas del Espíritu Santo con Castillo del Rey y mi juventud. Sí. Bueno, es que ahorita que usted me cuenta eso, bueno, y usted sabe, yo vengo de este tiempo, yo apenas me convertí hace 4 años. Sí, fui a la iglesia de chiquito y todo, pero yo no comencé a conocer a Dios hasta apenas hace 4 años, ¿no? Y lo que usted me cuenta que vivió
esa época, lo que me cuenta mi mamá, que también vivió esa época, lo que me ha contado la pastora también, porque a veces he hablado así con ella y me cuenta, ¿no? Y con otras personas me cuentan con el mismo sentimiento que usted me lo está contando ahora. Pero yo me hago esta pregunta, ¿y ahora? ¿Y ahorita qué onda, no? O sea, porque como que lo que me está contando es algo que yo, digamos que, no quiero decir que no lo he vivido, pero Anhelas vivirlo. no, no lo vivo a lo mejor tan seguido en la iglesia o en general, ¿no? Así. O sea, lo vivo conmigo mismo en la intimidad, pero usted ya habla de que era algo masivo, algo grupal, y pues, si le puedo decir, pues lo he visto en los congresos y todo eso, pero cada cuánto hay un congreso y así. Pues, la cosa sería, por qué ahora usted cree que a lo mejor ese mover se ha apagado, se ha cesado, o tal vez sí está, pero nosotros no lo estamos viviendo? Pues son otras generaciones. Recuerda que en mi generación no teníamos celular. Sí, es cierto. Apágalo, ya se acabó el podcast. Se acabó el podcast. Cierre su celular, ya póngase a orar. Sí, no había celular, Ajá. Joaquín. Teníamos otras distracciones, lógicamente, había otras distracciones. No era que la pasamos. Nosotros nuestras distracciones eran tener un Atari o tener un Nintendo en aquella época, Ajá. ¿verdad? Pero solamente el que tenía era el que era pudiente o el que tenía alcanzar esos niveles de tener sus videojuegos. Pero no teníamos, o íbamos a las maquinitas, ¿no? Ajá. Eso era lo común. Pero sí, eran otros tiempos, otra generación. Sí. No habíamos esa distracción. Más bien las distracciones mayores eran la televisión, fíjate. Mm. Pasábamos más tiempo en televisión, porque esa era esa transición que vivimos, ¿no? Pero era más diferente. Ahorita creo que si en aquel tiempo teníamos muchas distracciones, ahora hay más distracciones. Sí. Yo creo que no es un justificante, porque yo creo que todavía el Espíritu Santo se manifiesta y se quiere mover. Lo hemos visto. ¿Verdad? Lo hemos visto, pero a veces, o sea, vuelven las distracciones y eso es lo que nos desconcentra de la oración, por ejemplo, nos desconcentra de la búsqueda de Dios, ¿verdad? Antes se hacía mucho hincapié en las reuniones familiares, en los cultos de hogar, en que reúnas a tu familia, a tus hijos y cantes un canto con ellos, que les leas un pasaje bíblico, que eso se hacía mucho hincapié y eso ha ido menguando. Muchas cosas han ido menguando. No quiero decir que nosotros mismos lo hemos provocado, quizá, ¿no? Quizás nosotros hemos provocado que no haya ese despertar, ¿no? Mi deseo, mi anhelo, Dios lo sabe, siempre es que Dios se mueva en cada servicio. Ese es mi anhelo, yo lo he predicado, lo he enseñado. Y, Sí. y mi enseñanza y mi predicación, que Dios me ha movido a hacerlo, es eso, que haya una verdadera búsqueda. Me acuerdo que el hermano Tomás, ya fallecido, te platicábamos mucho él y yo porque nos íbamos a pescar. Ajá. Me contaba varias historias, él me contó muy buenas historias, pero una cosa que me platicó, decía que tenía un sueño de irse a predicar a la América Latina, Ajá. a Colombia, Argentina, El Salvador, todos esos, Ajá. dice él, en su carrito, en su suro, y que quedarse por allá por un tiempo. Entonces, platicando, dije, oye, está bien, dije yo, tu idea. Y todo eso me despertaba mucho mi interés ahora el ministerio que estamos manejando de evangelismo, ¿no? Entonces, me despertaba mucho mi interés y entonces él me decía, no, fíjate, Fabián, me decía, que estoy orando, me decía, para que Dios ponga en alguien que busque verdaderamente a Dios, decía, que tenga una búsqueda de Dios, que si hacemos esto, Wow. dice, la iglesia va a tener un despertar. Eso lo dijo el hermano Tomás en aquel entonces. Y yo le dije, sí, es cierto, le dije, ¿y tú por qué por qué no? O sea, tú lo deseas, pero tú lo buscas Ajá. o no. Entonces ya nos miramos los dos, ¿verdad? Como también diciéndome, ¿y tú? ¿Verdad? Pues aquí Pues aquí pescando. estamos nosotros, ¿no? Aquí estamos Ajá. nosotros. Ajá. Decimos, pues aquí estamos nosotros. Ajá. Por eso mi hermano Tomás y yo, aunque él era mayor que yo, concordábamos en muchas cosas, ¿no? Porque nuestro deseo era el mismo, Sí.
ver una manifestación bonita del Espíritu Santo y lo hemos sentido. Lo hemos sentido. Yo creo que este, no ha sido únicamente aquí. En varias iglesias que yo he visitado ha habido como que esa dificultad de la búsqueda de Ujú. Dios. Bueno, Yo me es, acuerdo que cuando comenzamos a leer el libro de Buenos Días Espíritu Santo, ¿se acuerda? ujú, Que de ahí yo lo leí y comencé a hablar con usted y usted me comentó que también lo leyó. Luego hicimos el grupo de lectura y cuando ya todos empezaron a leer y como que se empezó a hablar más, yo en ese tiempo como que me di cuenta que se empezó a sentir algo diferente en la iglesia. No sé si también como usted fui el único o no sé si fue con todos, pero sí, en esa ocasión sí percibí pues es que mira, distinto. cuando uno va a la iglesia, pues tiene que ir con ese deseo y ese sentir, ¿no? Ajá, De buscar a Dios. Y a veces cambia el sentido, ¿no? Hay mucha gente que va a la iglesia, pero no va con el sentido de buscar a Dios. sí, Y si tú vas con ese sentido, mira, tú te pierdes de todo, buscas a Dios, no buscas nada más que eso, ¿no? Claro, tiene mucho que ver la comunión también, ¿no? Pero Dios es lo principal, sí. el Espíritu Santo es lo principal. Y, y yo pues trato de ayudar a otros para que también tengan esa experiencia, ¿no? Y espiritual no ha sido fácil, porque también mis hijos, pues yo quiero también que ellos tengan esa experiencia, ¿no? Entonces yo cuando veo a mis hijos y los ministro y veo que Dios los está tocando, también Dios me toca. Sí. Igual también cuando los veo a ustedes que son tocados por el Espíritu Santo, los considero mis hijos espirituales y a mí también me ministra. Yo me siento bien cuando alguien más es tocado por el Espíritu Santo y digo, wow, o sea, Dios, tú estás haciendo algo, ¿no? Cuando los vi regresar al Congreso aquella ocasión y hablé con ustedes y el Espíritu Ajá, Santo los ministrados, yo me gozo con eso porque yo veo que hay alguien más que está sintiendo lo mismo que yo he sentido, que hay alguien más que está claro, deseando lo que yo deseo y eso me llena de gozo, me sí. llena de alegría, ¿no? Entonces, eso es lo que deseo, por ejemplo, lo veo a los jóvenes y veo excelente. A veces los veo acá Ujú, bien gozosos, y que motivados, wow, ¿no? Y de repente, bien. es que a veces el emocionalismo, ¿no? A veces es Sí, emoción, por eso no tiene que ser emocional. no, La búsqueda de Dios no es emocional. Sí tiene que ver, pero no es completamente emocional, es por fe, es creer, es actuar. Y Dios es el que te comienza a manifestarse en tu vida, en la soledad, en la intimidad, ok. ¿no? Y bueno, ya están las últimas preguntas, pero ¿cómo es la vida de un pastor? Ay, esas son preguntas difíciles, no sé si estas puedan salir al aire, pero la vida de un pastor, ¿a qué te refieres? Pues sí, ¿cómo es ser un pastor? O sea, porque usted es un pastor pues tiempo completo, ¿no? O sea, no... cu- Bueno, ser pastor, pues yo diría que es fácil, ¿no? O sea, ¿qué, Pero no es digamos, así. beneficios, luchas y todo eso, ¿no? Porque, Puedo decir, no, qué fácil, ¿no? Qué bonito es ser pastor, ¿no? ajá, Decían muchos, ay, hermano, qué bonito es ser pastor. Pues pues a ver, yo, ven tú y sé pastor, ¿no? no, pero yo cuando el Señor me llamó al pastorado, yo cuando me preguntaban, ¿qué llamado tienes, Fabián? Ajá. Entonces yo decía, no sé, yo decía, pues nunca me he hecho esa pregunta. Yo siento que tengo un llamado, pero así ya específicamente un Ah, ok, ministerio, ya. me explico, un Ajá. ministerio pastoral, un ministerio misionero, evangelístico. Entonces yo pensaba en eso, ¿no? E inclusive le pregunté a uno de mis maestros, ¿y se puede ser pastor evangelista? Entonces dijo, no, pues sí se puede ser Pues, pastor evangelista o pastor misionero. O ujú, sea, todo concuerda en lo mismo, ¿no? Pero cuando yo miraba a mi papá y lo que él vivió y todo lo que vivimos juntos como familia, yo decía que no quería ser pastor. Yo decía, Señor, lo que tú quieras, bueno, pastor. evangelista, Ajá. pero yo pastor, no, Nadie quiere. no quiero ser pastor. Ajá. Nadie quiere ser pastor, ¿no? Sí, O nadie ¿no? quiere lo que... Pero bueno, si uno está dispuesto a escuchar la voz de Dios, yo creo que pues Dios lo va encaminando, Sí, ¿no? Poco a poco. Uno no sabe. Entonces yo veo un proceso de mi vida que digo, bueno, todo lo que viví, cada paso, todo me llevaba a este punto. ujú, Yo decía, ¿por qué lo que he vivido? ¿Por qué tengo que vivir esto? Dios tenía que llevarme ahí para poder llegar a un punto donde pudiera yo ser bendición a otros, ¿no? Y Dios usar mi vida
para el crecimiento de la iglesia o para el desarrollo de la iglesia. Yo decía, Señor, pues puedes hacer lo que tú quieras, pero ser pastor no es fácil, ¿no? Ser pastor no es fácil. Se ama mucho, pero por esa consecuencia de amar mucho a la iglesia, se sufre también mucho. Sí. Porque pues uno a veces quisiera ver la iglesia que responda de una manera y a veces no lo ve así, ¿no? Dice uno, a veces uno da todo por una persona o un miembro de la iglesia y a veces el resultado o en algunos tiempo después nos abandona, ¿no? Y uno dice en que fallé, ¿no? Y aquí cuando alguien se va o cuando alguien se va de la iglesia, el primero que falla es el pastor, los miembros no fallan. Y ese es el gran dilema, ¿no? Porque cuando alguien se va o alguna falla en la iglesia, la culpa la tiene el pastor. Si algo falta, el pastor. Si pasa esto, el pastor. Okay. Entonces, pues uno ya se acostumbra a recibir ese tipo de Críticas, de críticas o de comentarios. Y pues hay veces que pues sí se sufre. Pero usted empezó a pastorear muy joven, ¿no? Joven, sí, a los 24 años ya era yo pastor. ¿En Tijuana o en...? No, empecé en Durango, en un pueblo que se llama Canatán, en el estado de Durango, cerca de Santiago Papasquero, Durango. ¿Y ahí usted inició la obra o lo mandaron Pues para allá? me mandaron por cuestiones del destino de Dios, Ajá. porque yo no, si me hubieran dicho que era ese lugar, en el lugar donde está, yo hubiera dicho que no, Ajá. pero Dios determinó que estuviera yo ahí, pero fue una parte de aguas también ahí, fue una enseñanza muy bonita. En Durango duré 4 años, fue mi primer pastorado, como misionando ahí en la sierra, nada más había 3 almitas nada más. Y las 3 diezmaban y ofrendaban. Sí, Ajá. pero creo que diezmaban una vez al mes, diezmaban. Y de ofrenda eran 10 pesos cada reunión. Eso era su ofrenda de cada uno. Entonces, O como los judíos les llamaban las plantas, ¿no? Que debemos la ruda y no sé qué en la Biblia. no, eso ojalá hubiera sido así, ¿no? Pero no, nada más eran 10 pesos lo que daban de Ajá. ofrenda. Y yo decía, Padre Santo, ¿cómo le voy a hacer? Me habían dicho, no, pues te vamos a apoyar. Ajá. Pero ya, Los que lo mandaron. sí, los que me te vamos a Ajá. apoyar. Pero nomás me apoyaron 6 meses y después de los siguientes 6 meses me dejaron solo. ¿A poco? Me dejaron solo y ahí sufrí. Ahí sufrí, pero yo le dije, Señor, si tú me llamaste, le dije, si tú me llamaste, tú me vas a sostener. Sí. Y hermano, pues duré 4 años ahí. 4 años. De ahí comenzó a crecer más la iglesia. Gracias a Dios que se convirtió en un borrachito. Y el borrachito llegó y todos decían, oye, ¿cómo? ¿Quién está ahí adentro? Pues aquí está, creo que se llama Cirilo. Aquí está Cirilo. No puede ser, decía. Ese es el borracho que todos conocemos, borracho. Entonces comenzaron a cambiar las cosas porque al principio nos quisieron correr, nos quisieron balacear ahí, Ajá. nos amenazaron, nos corrieron, juntaron firmas en la iglesia católica. Yo, recién graduado y recién casado, yo decía, ¿qué voy a hacer? Todos firmaron en la iglesia católica. Yo me imaginaba a todos con palos ahí, ¿verdad? Ajá. Corriéndonos pero Ajá. le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Te vas estaba embarazada, creo, mi esposa, te vas a Tijuana con tu papá y aquí me dejas, y que me manden un misionero. Me dijo mi esposa, no, aquí nos quedamos los dos. Si Dios nos llamó a los dos, bueno, pues aguántate, ¿no? Entonces ahí estuvimos, gracias a Dios que Dios nos dio la victoria. Estuvimos 4 años y entonces comenzamos a trabajar con los jóvenes ahí para evangelizar. Se convirtió este borrachito. Y entonces dije yo, vamos a hacer algo con los jóvenes. Pues es que, pues, puro viejito aquí, vamos con los jóvenes. Hicimos una reunión de jóvenes, ¿no? Y Dios comenzó a llamarme, yo creo que para ese ministerio también juvenil. Entonces yo dije, vamos a hacer algo. Y me preparé con 3 meses, anticipación. Mandaba yo folletos a los ranchos, a los pueblos. Y vamos a hacer un evento de jóvenes para jóvenes. Si no eres joven, no puedes ir, tienes que ser joven, soltero. Así poníamos, no. Entonces llegó el día. Ajá.
Y entonces preparamos comida para todos los jóvenes que iban a llegar. Y yo, porque estaba emocionado de que iban a llegar muchos jóvenes. Y hicimos comida como para 70 o para 30. Digo, no, pues 30, 40 que lleguen, o para 30, 40 que lleguen. Hicimos gelatinas, ejes, pambazos y todo lo que. Y hermanos, llegó la hora y nadie estaba, nadie llegaba. Y entonces llegaron 4, 5 personitas. Son 3 muchachitas y 2 niños. Ajá. Ya estaban las muchachitas, jovencitas. Le dije, muchachas, pues vénganse para acá, vamos a empezar. Ajá. Y pues comenzábamos, pues dijeron, pues con estos 5, pues ya, Dios nos ayuda, ¿no? Ya son 5 que no estaban, que no venían, pues ahora que vengan, ¿no? Sí. 5, entonces, mientras pasaba el tiempo, las horas o los minutos, pues veía que llegaba otro, y llegó otro, y llegó otro, y otro. Y entonces, como se empezó a oscurecer, pues ya yo no miraba cuántos eran, ¿no? Cuando contamos al final cuántos eran 75 jóvenes ahí. Eran 75, si no es que más. Y luego salí afuera, y afuera de la casa donde nos habían prestado, estaban un montón de camionetas estacionadas. Y yo dije, ¿por qué? O sea, hay bastantes. Entonces me dijeron, ¿sabe por qué vinieron los jóvenes? ¿Por qué se llenó aquí? No sé, me dijo la señora de ahí de la casa. Es que las primeras niñas que llegaron, esas 3 niñas que llegaron, estas jovencitas, son las más bonitas de los ranchos aquí alrededor. Son las más bonitas, son las más cotizadas, las más deseadas por los chavos. Y sabían que ellos iban a venir. Entonces, como ellas vinieron, pues entonces se dejó venir todos los jóvenes de los ranchos, ahí estaban. Ajá. Entonces comenzamos un buen grupo ahí, gracias a Dios, el grupo se fortaleció y comenzamos a trabajar. Hicimos hasta ¿cómo se llama? De básquetbol, un torneo de básquetbol ahí entre los ranchitos y, oiga, se puso bueno. Qué bien, gloria a Dios. Y bueno, una última pregunta que le quiero hacer es, ¿qué hombres de Dios han impactado su vida? ¿Qué hombres de Dios? Pues déjame acordarme porque si me hubieras dicho eso antes, me hubiera acordado más rápido. Pero pues el primero que me impactó fue Benny Hinn. Benny Hinn, en la época cuando leí su libro, pues empecé a buscar sus videos, sus predicaciones. Y entonces Benny Hinn me llevó a mirar a una mujer que Dios la usaba hace muchos años, que fue Kathryn Kuhlman. Entonces comencé a investigar la vida de Kathryn Kuhlman también, y entonces Benny Hinn y Kathryn Kuhlman fueron los primeros personajes que a mí me impactaron sus historias. Compré el libro de Los Generales de Dios y ahí leí la historia de Kathryn Kuhlman, leí la historia de varios hombres de avivamiento que me impactaron, pero así que impactaron mi vida. Uno de ellos fue pues mi papá, aparte de los personajes que no conocí más que en libros, ¿no? Sí. O en videos, pero así personajes que yo conozco así reales, me refiero a que mi persona de mi papá fue el que impactó mi vida, de tal manera que pues hay muchas cosas que he emulado de él, o sea, como que las he repetido, o quizás sea un llamamiento, no sé, pero todo eso fue que Dios me ha llevado en esa parte, ¿no? De hacer algunas cosas que mi papá hacía. Entonces, ahora comprendo, por ejemplo, que por ejemplo, voy a un lugar, a un pueblo, a una ciudad, y me dicen, oiga, les digo mi nombre y mi apellido, y me dicen, ¿no será usted familiar del hermano Juan Martínez? Le digo, sí, es mi papá. Le digo, usted es hijo de Juan Martínez. O sea, eso me ha impactado mucho, que mi papá en todas partes donde él iba, él tenía amigos, marca, ¿no? Sí, dejó una marca, dejó amigos, dejó una huella. Y eso también fue lo que yo dije que iba a hacer. Dije, yo también quiero hacer una huella. Pero no quería hacer la misma huella que mi papá, porque todos me decían, es hijo de Juan Martínez. Yo le decía, yo no quiero ser, que digan hijo de Juan Martínez, yo creo que digan Fabián Martínez, ¿no? Pero quizás fue muy egocéntrico. Muy egocéntrico, ¿no? Claro, pues, muy egocéntrico. No, pues también suena. Pero era muy joven cuando dije eso, ¿no? Inclusive por eso me fui, no quería yo regresar a Veracruz,
porque yo decía, no, pues que allá todos me conocen como el hijo de Juan Martínez. Ya. Y allá en Tijuana no, allá estaba yo formando algo personal, ¿no? Entonces, Ujú. pero Dios dijo, no, te regresas a Veracruz y mira, acá estoy. Y no tiene que Gracias a ver Dios. Juan Martínez. La segunda persona también fue mi suegro, Delfino. Ujú. Mi suegro Delfino también me impactó cuando estuvimos en me había invitado varias veces, no me llevaba bien yo con mi suegro, la verdad. Sí, Bueno, pues mi esposa lo es sabe, normal. es algo que ya sabe mi esposa. Ajá, Tenía yo muchas fricciones con él, ajá, este, pero pues alguna vez sí me sentí ofendido, ujú, pero pues Dios sanó mi corazón, ¿no? Y también, pues en esa parte que Dios sanó mi corazón, Él me invita, pues ya estaba yo acá en Veracruz, Él me invita a participar en un proyecto de evangelismo que Él tenía, y pues fui, y ahí aprendí lo que Él estaba enseñando, y yo me acuerdo que Él decía, no, una parte importante del evangelismo y de hacer discípulos es la oración, me decía. Oh, sí, entonces nos levantaban a orar temprano para ir a evangelizar y orábamos, sí. Pero una ocasión, en la madrugada, escuché yo un gemido así, ajá. un lloro, así algo raro. Me desperté y yo me puse atención en el llanto o en el grito o en el lloro. Me di cuenta que era mi suegro. Eran las 4 de la mañana y mi suegro estaba orando. Ah, Y yo dije, wow, dije yo, esto es, esto es importante entonces. Tengo que orar, tengo que orar. Entonces eso fue parte de lo que me dejó mi suegro, esa mm, parte del evangelismo. Y también mi papá me dijo también, aparte mi papá también, Juan Martínez, me dijo, lea mucho, Fabián. ujú. Entonces, entre más leas, pues más vas a saber. Entonces yo tengo muchos libros ahí en la casa y he leído Ah, ok. algunos. Otro y último, ya si tengo tiempo, Sí, 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 está bien, está bien. que me impactó mi vida, este, es un joven que apenas conocí, muy poco tiempo, pero fallece. Pero él impacta mi vida. También igual en evangelística porque él entregó su vida a Cristo, el joven, con su esposa y sus hijos, pero él comenzó a trabajar en la obra de Dios de una manera muy, muy, muy bonita. A ver. Y duró prácticamente un año convertido, se bautizó y al año y medio sufre un accidente y se muere. Y yo le reclamé a Dios. Le dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué permitiste esto, Señor? Si este joven estaba entregando su vida, hizo todo, evangelizó, fue al viaje misionero, estuvo en todas las actividades, escuelas de verano, misiones, evangelismo. Yo le decía, ¿por qué? Entonces el Señor me habla, me acuerdo en su funeral. Estábamos en la iglesia, me encerré en el baño. Eso lo he testificado varias veces, pero no lo he dicho en la iglesia. En el Divino Salvador no lo he dicho. Me encerré en el baño y lloré. Ujú. Me acuerdo que me agarré del lavabo y lloré y lloré. Porque había tenido un acercamiento con él, lo sentía como si fuera mi hijo espiritual. Y lloré mucho, ¿no? Y le preguntaba a Dios, ¿por qué te lo llevaste? Todo el mundo se le preguntaban eso, ¿no? Yo también. Ajá. ¿Por qué, Señor? Era de los que más servía. Entonces Dios me habla fuertemente ahí con este muchacho. Era Omar, Ujú. Omar, Sí, sí. Díaz, creo que es su apellido. Este, y pues Dios me habla y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué lloras? Dice, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Y entonces Dios me dice, ¿sabes qué? Lo que hizo Omar. Dice, Omar en un año hizo más de lo que tú has hecho en toda tu vida. Lloré más, Pues sí. lloré más porque me di cuenta de mi ineficiencia, de mi, de mi escasez. Y le dije, sí es cierto. He estado en la iglesia toda mi vida y no he hecho nada. Y entonces desde ese momento, cuando
Cuando me salí del baño, yo salí con una expectativa diferente del evangelismo, porque él me dijo, mira, él hizo esto, él se fue allá, ganó almas, ganó a una familia, hizo todo esto. ¿Y tú? ¿Tú qué has hecho? Me dolió mucho eso. Es una Sí. enseñanza, un golpe fuerte de Dios para mí. Y eso fue también lo que me llevó al ministerio que hoy sirvo, que es ayudar a otros para que planten iglesias, que hagan discípulos, que evangelicen. Y eso es lo que cambió todo. Por eso decidí hacer lo que estoy haciendo. Amén, gloria a Dios. Pues bueno, hermano, ha sido un momento, yo creo que de mucha bendición para nosotros, para todos los que nos están viendo, escuchando. Y bueno, antes de terminar con este momento en la presencia de Dios, yo le quiero decir unas palabras, o sea, le voy a decir unas palabras y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. Ah, ok, sale. ¿Ok? Entonces, la primera palabra es iglesia, Servicio, la segunda es Espíritu Santo, compañero, iniciativa Timoteo, ministerio, infancia, la mejor, discipulado compromiso, y el último es Juan Martínez. este, ejemplo, un ejemplo. Bueno, ya para terminar, me gustaría que usted pudiera orar por todos los que están viendo este video, por la iglesia de hoy en día y que qué palabra usted le daría a los jóvenes que son cristianos. Pues si tú alcanzas a mirar todo el video y hasta llegar hasta este punto, porque yo sé que es difícil llegar hasta un determinado tiempo, pues déjame decirte que todo lo que tú puedas vivir ahora en tu proceso, en tu escuela, en tu familia o en tu trabajo, y quizás tú piensas que es un sufrimiento, quizás le estás preguntando a Dios por qué estás viviendo lo que estás viviendo. A veces es necesario porque no te vas a dar cuenta en el momento, pero después te darás cuenta que todo lo que estás viviendo ahorita tenía que suceder, porque Dios estaba formando en ti la persona que Él quiere para su servicio, para su obra y sobre todo para que seas ayuda de otros. Yo no lo entendía al principio. Yo decía, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué viví esto? ¿Por qué mis amigos me hicieron esto? ¿Por qué me rechazaron aquí? ¿Por qué me rechazaron allá? Pero muchas cosas que yo viví, yo decía, Señor, si tú estás conmigo y me enseñas qué es lo que quieres de mí, pues voy a seguir hasta donde tú me permitas. Y lo seguí, hermanos, yo creo que todo el sufrimiento no es eterno, vas a salir de eso. Ningún problema es eterno. Ponse en las manos de Dios, pasará. Y verás hacia atrás y dirás, gracias Dios, porque hasta aquí me has ayudado. Amén. Y ahora entiendo que pues había sido necesario. Estamos aquí porque Dios así lo ha querido. Estamos aquí porque Dios nos ha llevado de paso en paso, proceso en proceso, y a veces no nos ha gustado, pero era necesario, ¿verdad? Como dice la escritura, ¿verdad? Que es necesario que padezcamos por un poco de tiempo, ¿verdad? Por eso dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Ese es el proceso. Dios te va a llevar un camino, vas a padecer, pero al final, le daremos la gloria a Él. Porque Amén. todo lo que hemos vivido ha sido plan de Él, pero para formarnos. Yo creo que no soy completo, todavía me falta formación. Todavía no somos completos. Vamos siendo completados en el proceso. Falta mucho que aprender. Yo siento que todavía falta mucho que aprender. Y sobre todo, se los dejo a ustedes y también a ti, Joaquín,
a todos los jóvenes que siempre estén dispuestos a aprender. El día que ustedes digan que lo saben todo, ese día dejaron de aprender. Amén. Toda la vida pueden aprender, aún en la vejez, ¿verdad? Dice la Escritura que aún en la vejez fructificarán, pero es porque tienen que seguir aprendiendo, aprendiendo. Sigan leyendo, sigan aprendiendo, no dejen de aprender, estén dispuestos de ser enseñados por otros, aunque aquellos otros quizás sean personas nuevas o que llegan a la iglesia, te pueden enseñar también. Dios usa a quien Él quiere. Así que, pues les animo, no cuelguen los tenis, no tiren la toalla, no se echen para atrás, no se vayan de la iglesia. Amén. No. Mantente firme en tu iglesia, mantente ahí. Dios está contigo. Amén. Adelante. Una oración para terminar. Pues oramos. Gracias por ese tiempo, por escucharme y ver todo, escuchar todo. Espero que no todo se transmita. Ya lo veremos, pero esperemos que sea de edificación para ustedes. Oramos. Amén. Dios y Padre Celestial, Gracias. te doy gracias, Señor, en esta noche, en este tiempo, en esta mañana, en esta tarde, el momento que cada persona va a mirar este video. Señor, toma nuestras vidas en tus manos, cada joven, Señor, que hoy está haciendo un compromiso contigo. Señor, te pido que les ayudes. Si alguno necesita ayuda, Señor, que clamen a ti para que puedan entender, Señor, el propósito que tienes para sus vidas. Creo, Señor, firmemente que tú llamas, pero también escoges, Señor, a los llamados. Te pido que veas cada corazón, cada vida dispuesta, Señor. Si alguno te sirve para tu reino, para el engrandecimiento de tu reino, úsalo, Señor, en la medida posible, Señor, de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, obrando en cada joven, Señor. Quita de ellos toda distracción, quita de ellos todo aquello que pueda, Señor, desviarlos del propósito divino que tienes para ellos, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por sus familias, gracias por los momentos tristes, pero también gracias por los momentos alegres que has llevado a sus vidas, Señor. Úsalos, Señor, y que nunca, Señor, se rindan y que nunca dejen de aprender, sino que estén dispuestos a ser enseñados por otros, aún cuando creamos, Señor, que seamos más grandes o de otro nivel de conocimiento. No lo permitas, Señor, que tengamos un corazón altivo, sino que tengan un corazón humilde delante de ti. Señor, gracias por esta juventud, que puedan, Señor, edificarse en tu palabra y en tu presencia, en tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pido, poderoso Señor Jesús, te lo pido en el nombre de Jesús, que hagas todo esto, Señor, y bendigas cada vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Pues bueno, pastor, muchas gracias por haber venido, Ya estamos, ya aceptado la sabes. invitación y pues nos despedimos de toda la audiencia. Dios les bendiga, sigan buscando de Dios y nos vemos en el próximo episodio. Amén. Muy bien, Bendiciones a gracias. Dios les todos. bendiga a todos. Bendiciones.